Que el Señor les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto el poder llegar a ustedes una vez más a través de este espacio, con el fin de darles insumos a los líderes y lideresas juveniles, de modo tal que la preparación de sus enseñanzas pueda ser enriquecida a través de estas enseñanzas que estamos compartiendo a través de estos medios. En esta oportunidad vamos a estar estudiando siempre un pasaje bíblico del libro primero de los Reyes, y el tema para este próximo sábado es el varón de Dios, el rey y el viejo profeta. Para comenzar, quiero que nos situemos un poco en los estudios que hemos tenido anteriormente. Anteriormente, si ustedes recordarán, estuvimos hablando de cómo el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón. Salomón fue sucedido por su hijo Roboam, y Dios ya había hablado con anterioridad que el reino sería dividido en dos. Pero el reino no se dividió durante la época de Salomón por amor a su padre David. Pero el Señor había dicho claramente que esta división tendría lugar durante el reinado de Roboam. Y efectivamente, como estuvimos viendo la semana antepasada, el reino de Israel, después de 120 años de unidad, terminó dividiéndose. Dos tribus quedaron siguiendo la línea dinástica de David, y frente a ese reino se encontraba Roboam, el hijo de Salomón y nieto de David, y también estaba el reino de Israel, que estaba constituido por las 10 tribus, y frente a él y sobre él estaba un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam, ya siendo rey de Israel, él empezó a notar cómo muchos de sus súbditos iban de su reino al reino vecino, es decir, al reino de Roboam. Si ustedes recordarán las razones que la Biblia nos presenta del por qué Jeroboam tomó la decisión de construir 2 altares, fue porque él quería evitar que sus súbditos viajaran hasta el reino de Roboam, porque él tenía miedo que cada vez que iban a Jerusalén, al templo, que esa nostalgia que les despertaba el antiguo culto establecido por Dios a través de Moisés pudiera llevar a los súbditos de Jeroboam a regresar con Roboam. Entonces, por tal razón, Jeroboam construye 2 altares, uno en el norte, en Betel, y otro en Dan, en el sur, con el propósito que los israelitas ya no vayan hasta Jerusalén, sino que se queden en los altares que Jeroboam había construido en ambas ciudades, en el extremo norte y en el extremo sur de la tierra de Israel. Entonces eso fue lo que se estuvo estudiando la semana pasada. Y si bien es cierto, hay ciertas valoraciones críticas a lo que hizo Jeroboam, no obstante, esas valoraciones no son tan contundentes como la valoración que estaremos considerando en la porción bíblica que vamos a estudiar este próximo sábado. Entonces así nos situamos nosotros, la división del reino de Israel, el cisma religioso también, cuando Jeroboam inventa una nueva religión con el propósito de sustituir la religión que el Señor había revelado a Moisés. Ahora bien, vamos a leer un pasaje bíblico que nos muestra cómo Dios detestó esa práctica idolátrica que fue instituida por Jeroboam. Como dije, el pasaje bíblico de la semana anterior, si bien es cierto, tenía una valoración crítica a lo hecho por Jeroboam al inventarse una nueva religión, no obstante, esa valoración crítica no fue tan fuerte como la que llegó a dar un profeta de Dios, que es el pasaje bíblico que estaremos leyendo en esta oportunidad o en las células esta semana. El pasaje bíblico es Primero de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 30. Es una porción bastante larga y ustedes como líderes considerarán la mejor manera de sobrellevar esta lectura. Muy bien, vámonos entonces al primer punto.
El primer punto dice confrontación en Betel. El pasaje bíblico que se va a leer nos enseña, nos muestra cómo en un momento determinado, en una celebración solemne en Betel, recordemos que en Betel se encontraba uno de los dos altares que Jeroboam había construido con el propósito de sustituir al altar del templo en Jerusalén. Entonces, la ocasión del pasaje bíblico que estaremos leyendo era una ocasión solemne en la nueva religión inventada por Jeroboam. De modo tal que Jeroboam, fungiendo como rey y como sacerdote, estaba a punto de quemar incienso en el altar que él había levantado. Justo en ese momento, cuando él está a punto de quemar el incienso, se presenta delante de él un profeta. El pasaje bíblico no nos dice cuál era su nombre, no nos dice el nombre de su padre, no nos da toda aquella información que otros autores bíblicos sí nos dan acerca de otros profetas. En este caso no se nos dice ni siquiera el nombre de este siervo de Dios, pero eso sí, se nos dice que él venía de Judá, es decir, del reino vecino. Entonces, justamente cuando está a punto de ofrecer el incienso en ese altar sucedáneo que él había construido, se presenta el profeta de Dios venido de Judá con una sentencia terrible. Él dice, así dice el Señor, sobre ese altar serán quemados los huesos de los sacerdotes de este nuevo culto que tú has inventado. Eso en paráfrasis le dijo el profeta a Jeroboam y le dijo, en el futuro vendrá un rey llamado Josías de la casa de David y sobre este altar quemará los huesos de esos sacerdotes paganos que están a tu servicio. Entonces esto naturalmente incomodó al rey Jeroboam de manera tal que él extendió la mano y dijo, préndanle, es decir, captúrenle. Y cuando Jeroboam dijo eso, inmediatamente su brazo le quedó paralizado. Ahora, yo quiero que notemos este detalle. Por un lado, este hombre, este profeta anónimo, podemos decir que era un hombre definitivamente valiente. Esa tarea que el Señor le encomendó a él no era una tarea para cualquiera, porque no solamente debía viajar desde Judá hasta Betel, hasta el extremo norte de Israel, sino que tenía que dar una palabra dura en la mismísima cara del rey de Israel. Ya de por sí, ese detalle nos muestra algo acerca de la personalidad de este hombre. Detalles que definitivamente el Señor tomó en cuenta para escogerlo porque sabía que era un profeta con la valentía y la determinación suficiente como para no amilanarse ante el rey y dar la palabra de condena que el Señor le había puesto en su boca. Entonces, pero no solamente ese detalle, la valentía del profeta, sino que también el respaldo divino, porque inmediatamente el profeta dijo estas palabras, el altar se rompió y las cenizas salieron volando. Y por otro lado, la mano paralizada de Jeroboam. Cuando Jeroboam ve que su mano queda paralizada, se asusta y le pide al profeta que ore al Señor para que su mano le sea sanada. El profeta ora y el rey recupera la movilidad de su brazo. Vemos entonces cómo no solamente este profeta venido de Judá era un hombre con valentía y determinación para entregar el mensaje que Dios le había dado, sino que también es un profeta que tiene el respaldo de Dios. El hecho de que se haya roto el altar frente a los ojos de Jeroboam y frente a la mirada de todos aquellos que estaban presenciando aquel culto pagano, el hecho mismo que se haya secado y se haya sanado el brazo de Jeroboam, todos esos eran signos inequívocos del respaldo de Dios, no tanto al profeta, sino a la palabra dada por él,
la cual condenaba en términos categóricos la idolatría instituida por Jeroboam. Esto nos da una enseñanza sumamente importante, y es que si nosotros somos cristianos, nosotros debemos de tener la valentía y la determinación para dar el mensaje de Dios en todo momento y en toda circunstancia. La Biblia es la palabra de Dios y Dios tiene una palabra que dar a cada persona. Y esta porción de la palabra desafía a cada uno de nosotros para que, al igual que este profeta anónimo, tenga la valentía y la determinación de compartir la palabra y de no tener temor para hablarla, aun cuando las circunstancias puedan ser adversas. Pero por otro lado, también esta porción nos enseña que los mensajeros de Dios, los heraldos de Dios, siempre deberán tener el respaldo divino, ya que, como dice el profeta Jeremías, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu. En pocas palabras, en este punto número 1 podemos aprender que todas aquellas personas que han abrazado la fe en Cristo y que potencialmente son mensajeros de Dios, deben de ser lo suficientemente valientes como para hablar la palabra del Señor en todo momento y en todo lugar, y hacerlo con valentía, hacerlo sin vacilaciones y con determinación. Y que, claro está, no confiemos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza divina, porque teniendo nosotros la fuerza divina, vamos a poder ver los resultados que vio este profeta en el cambio de actitud que tuvo Jeroboam. Muy bien, vámonos al punto número 2. El punto número 2 es ni pan ni agua, y está basado en el versículo número 9. Cuando Jeroboam vio que su brazo paralizado fue sanado milagrosamente, Jeroboam quedó impactado, porque este joven profeta venido de Judá no solamente era palabras, sino que en las palabras estaba el respaldo divino, porque inmediatamente pronunció la profecía, el altar se rompe, la mano se le seca y posteriormente es sanada por la intercesión del hombre de Dios. Todos estos elementos combinados impactaron a Jeroboam y provocaron un cambio de actitud en él, no un arrepentimiento, porque es más, este mismo capítulo número 13 nos dice que Jeroboam no se arrepintió del camino que llevaba y continuó impulsando el culto idolátrico en Betel y en Dan, ¿verdad? Entonces eso continuó, es más, continuaría por siglos, porque el Josías que es mencionado en los primeros versículos llegaría un poco más de 300 años después, Josías. Entonces 300 años después todavía existiría este altar, es decir, Jeroboam cambió de actitud, ¿verdad? Cambió de actitud, se asustó, cambió de actitud, pero no se arrepintió. Y ese cambio de actitud que le provocó ver el respaldo inequívoco de Yahweh para su profeta, le llevó a invitarle a este joven a que comiera en su casa y le dijo, quiero que comas pan en mi casa, quiero invitarte a mi casa y quiero que comas pan y bebas agua conmigo. Entonces, pero ¿cuál fue la respuesta del profeta de Dios? El profeta le dijo, el Señor me ha ordenado que en esta ciudad de Betel no coma pan ni agua con nadie y que me regrese a mi tierra por un camino diferente por el que vine a esta ciudad. Entonces, ante la invitación del rey, este joven profeta declina y en obediencia al Señor le dice, yo no voy a comer contigo ni siquiera pan ni tampoco agua. Ahora, de pronto alguien puede decir, ¿por qué el Señor le ordenó esto a este joven profeta? Porque ahora Jeroboam pues está teniendo una actitud diferente. Ya no es ese hombre prepotente que dijo, prendedle, captúrenlo, sino que ahora él lo está tratando con consideración e incluso lo está invitando a su casa a comer. ¿Por qué no acceder? ¿Por qué no acceder y mostrar un poquito de tolerancia para con el rey? Pero el punto es este.
que Dios detestaba tanto el culto que Jeroboam había instituido y la palabra de condena que había dado a través de su profeta en contra del altar de Betel era una palabra clara, categórica, que no admitía componendas ni tampoco modificaciones ni ningún otro cambio. El Señor, a través de las palabras que puso en boca de este joven profeta, estaba mostrando todo su repudio al altar que estaba en Betel. Y por eso el Señor le dijo: cuando tú entregues mi mensaje, te vas de manera inmediata por un camino diferente por el que llegaste a Betel, para que nadie te detenga en el camino. Y si alguien quiere detenerte, dile que no comerás ni pan ni beberás agua con él. Pero ¿cuál era ese propósito? El propósito del Señor era que el mensaje que el profeta había dado mantuviera toda su radicalidad y contundencia. ¿Qué estoy queriendo decir? Pensemos, si este joven profeta se hubiera detenido a comer pan y a beber agua en Betel, o lo hubiera hecho con el rey Jeroboam, la gente que oyó las palabras del profeta, porque cuando el profeta habló a Jeroboam frente al altar, fue visto por muchas personas. Es más, la noticia corrió como pólvora. ¿Qué hubiera pasado si este profeta come pan y bebe agua en la casa de Jeroboam y la gente se hubiera dado cuenta? La gente hubiera puesto en tela de duda la veracidad, la contundencia y lo categórico del mensaje que el profeta había dado. Porque hubieran dicho, bueno, tan estricto que parecía el profeta, pero a la larga, mire, terminó comiendo pan con el rey y bebiendo agua en su casa. Entonces, si hay algo que el Señor quería proteger al prohibirle a su profeta que comiera pan y bebiera agua en Betel, lo que el Señor quería proteger era su palabra, la veracidad de sus palabras, y de allí que le diera una instrucción tan radical al profeta de Dios. El profeta de Dios no quiso comer con el rey. Era definitivamente un mandamiento interesante porque los profetas, algunos profetas del pasado iniciaron sus ministerios teniendo un contacto muy cercano con los reyes. Es decir, si ustedes empiezan a leer un poco acerca del profetismo y sobre todo del quehacer profético del tiempo de Saúl, del tiempo de David y el tiempo de Salomón, se van a dar cuenta que los profetas de esa época eran muy cercanos a los reyes, estaban íntimamente relacionados con ellos. Pero acá el Señor está diciendo, en la época de Roboam, hijo de Salomón, está diciendo algo que era completamente novedoso: no tengas nada que ver con ese rey. ¿Por qué razón? Porque la coyuntura daba la pauta para que a través de la declinación del profeta ante la invitación del rey quedara remarcada la autoridad y la veracidad de las palabras del Señor, a través de las cuales mostraba el rechazo categórico al altar de Betel, así como al altar en Dan, que eran el resultado de la invención religiosa de Jeroboam. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que un cristiano de verdad, un joven cristiano de verdad, no vende sus principios al mejor postor, ¿verdad? Porque de pronto se puede tener una posición crítica frente a una persona. Pero ¿qué tal si esa persona frente a la cual tuvimos una posición crítica empieza a darnos cosas, empieza a favorecernos económicamente o empieza a favorecer a personas de nuestro círculo cercano de manera económica? Entonces, ¿cuál debería ser la postura ahí? ¿Deberíamos de relajar nuestra postura por esas razones? No, de ninguna manera. Porque el compromiso del joven cristiano debe ser con Dios y con su palabra. Y cuando un joven cristiano está debidamente comprometido con Dios,
con su palabra y entiende que su vida debe ser coherente con la fe que él proclama, con la fe que él ha abrazado, no habrá nada que pueda comprar su lealtad, porque su lealtad es exclusivamente hacia el Señor. Esa definitivamente es una enseñanza sumamente importante y oportuna para cada uno de nosotros, sobre todo porque el ser humano ha sido así siempre. Siempre el ser humano se vende al mejor postor y siempre va buscando las ventajas económicas, va buscando dónde puede ser popular, va buscando dónde puede ser aceptado, va buscando dónde puede ascender, dónde puede prosperar materialmente sin importar que tenga que vender sus propios principios. Esa es la naturaleza humana. Pero este joven profeta de Judá nos muestra que el mensaje que nosotros tenemos en nuestra boca nos exige, nos demanda que nosotros vivamos de manera coherente con él. Y no comer pan en Betel ni beber agua, ¿qué era? Sino coherencia con el mensaje que frente al altar de Betel había dado este profeta en contra del rey Jeroboam y el culto religioso que él había inventado. Muy bien. Vámonos al punto número 3, mentiras que matan. Este profeta, wow, mis respetos para este profeta. No solamente es un hombre con valentía y determinación, que no se amilana, que no se acobarda frente al mismísimo rey, sino aún él, en calidad de rey y sacerdote, estando a punto de quemar incienso en el altar, se atreve a decirle en su cara lo que el Señor le había revelado que dijera. Y ahora que el rey Jeroboam le dice, come pan en mi casa y bebe agua en mi casa, él le dice, no, yo no lo voy a hacer porque el Señor me ha ordenado que no lo haga. Hasta ese momento, este profeta había mantenido su integridad, su lealtad a la palabra. No podemos decir ni una cosa negativa en su contra. ¿Podrían las cosas tomar un derrotero diferente? ¿Podrían las cosas salir mal? Lamentablemente sí. Porque cuando este joven profeta se va de regreso a Judá, se nos presenta, entra en escena otro personaje, a quien el autor bíblico llama un viejo profeta. Este viejo profeta, no sabemos quién era este profeta, pero ya era un hombre mayor, un hombre con mañas, y sus hijos le contaron lo que este profeta venido de Judá había hecho y había dicho a Jeroboam. Entonces este viejo profeta le dice a sus hijos, prepárenme el asno y díganme por dónde se fue, porque voy detrás de él y lo voy a alcanzar. Los hijos le ensillan el asno y él se va detrás del profeta, porque el profeta dio su mensaje y obedientemente se dirige hacia Judá por un camino diferente por el cual había llegado a Betel. Y finalmente lo encuentra al profeta que estaba descansando en una sombra. Y el viejo profeta lo invita a comer a su casa y le dice, ven a comer pan en mi casa, ven a comer, ven a comer a mi casa y ven a beber agua. Pero este profeta le responde al viejo profeta de la misma manera en cómo le había respondido al mismísimo rey Jeroboam. Si le respondió al rey así, ¿cómo no le iba a responder a un anciano profeta? De la misma forma. Pero aquí es donde vienen a complicarse las cosas. El viejo profeta era un hombre mañoso y le dijo al otro muchacho, le dice, lo que pasa es que el Señor me ha hablado a través de un ángel y él me ha dicho que tú llegues a mi casa para que comas conmigo y para que tengamos un momento de confraternización. Y aquel profeta que se había mantenido firme frente a Jeroboam y que inicialmente se mantuvo firme también frente a este viejo profeta, termina creyendo la mentira del viejo profeta y va a comer a su casa. Mientras ellos estaban comiendo, de pronto viene la voz de Dios a través del profeta pícaro y le da una sentencia terrible. Fíjese, una sentencia terrible. Y efectivamente, cuando este joven profeta vuelve
hacia su casa en Judá, dice la Biblia que iba en su asno y de pronto le aparece un león y el león mató al joven profeta. Lo mató al joven profeta. Entonces, esto nos muestra, por un lado, cómo sí, Dios honra su palabra. Dios honra su palabra, porque este profeta, si bien es cierto, se había mantenido firme frente a Jeroboam, no obstante terminó cediendo frente a la mentira de este viejo profeta. ¿Qué podemos aprender acá nosotros? Lo que nosotros podemos aprender acá es que el Señor no nos va a decir una cosa a través de su palabra y nos va a decir otra a través de otros medios o a través de otras personas. Por eso hay tanta gente que comete errores. Por eso hay tanta gente que ha sido engañada, porque a pesar de que conocen lo que la Biblia dice, a pesar de que han oído lo que la palabra del Señor dice en la Biblia, no obstante algunas veces terminan oyendo otras voces, terminan oyendo, sí, otras voces. Entonces hay que tener en cuenta que Dios no se contradice y cuando Él nos ha dicho algo, no nos va a decir algo diferente después para contradecir lo que Él dijo primero. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas: si un ángel del cielo les enseña un evangelio diferente al que nosotros les hemos enseñado, el tal sea anatema, es decir, el tal sea destinado para la destrucción. Entonces, este joven profeta cometió un error, el único error que cometió, pero fue un error fatal. El único error que cometió trajo como resultado la pérdida de su vida. Entonces, qué interesante es eso, que hay que conocer la palabra, vivir de acuerdo a ella y no ceder frente a las palabras, promesas o pretensiones que nosotros podamos escuchar de voces extrañas. Y para terminar, ¿qué podemos decir a manera de aplicación? Definitivamente lo que aprendemos en esta enseñanza, son varias las enseñanzas que nosotros extraemos de esta porción bíblica que vamos a leer y que hemos venido desarrollando de manera práctica y sencilla. Pero que si hay algo que aprendemos acá es cómo Dios honra su palabra, cómo Dios respeta y honra su palabra y la defiende en contra de toda situación, ¿verdad? Si hay alguien interesado en defender la palabra y hacer valer la palabra, es Dios mismo. Le había dado una palabra a este joven profeta y quería que esa palabra dada pudiera mantener toda su fuerza, todo su rigor, sí, toda su fuerza y todo su rigor, de modo tal que las personas que oyeron lo que él dijo pudieran saber que esa era palabra de Dios, una palabra que había sido respaldada por Dios al romper el altar de Jeroboam, al secarle el brazo, al sanárselo. Dios quería que la gente en Israel supiera que la palabra dada por ese profeta era palabra de Dios, era palabra del Señor. Y que Dios no admitía ningún tipo de cambio, Dios no admitía ningún tipo de disolución. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos. Y el hecho mismo de que el león haya matado a este joven profeta, pero no se lo haya comido, sino que el león estaba echadito ahí y el cadáver del profeta a un lado, ya ese era un indicio de que esa era una obra de Dios. Era una obra de Dios. Todo esto decía una sola cosa. Esto decía una sola cosa. Lo que este hombre ha hablado es la verdad. Es más, cuando Josías, 300 años después, encontró el sepulcro de este profeta y dijo, y no recuerdo, era como una estela conmemorativa, ¿esto de quién es? Y le dijeron, este es de un profeta que vino hace 300 años de Judá y que condenó el altar de Jeroboam. ¿Y qué dijo Josías? El mismo Josías que se dice acá. Él dijo, dejen sus huesos ahí. Aún el rey Josías, 300 años después, seguía respetando a este profeta, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que quería Dios demostrar? Que Dios honra su palabra y la respeta. Y si hay algo que es sólido, si hay algo que es estable y si hay algo en lo que podemos confiar, es en la palabra de Dios. Y podemos decirle a los jóvenes que esa misma palabra promete salvación y promete perdón a todo aquel que se acerca a Cristo arrepentido. Y podemos decirle a nuestros jóvenes que si quieren venir al Señor, que vengan al Señor, que confiesen sus pecados, que obtendrán de parte de Dios el perdón
la misericordia y la vida eterna. Y eso será una realidad, porque si hay algo que es verdad en esta vida, es la palabra del Señor. Hermanos, espero que esta reflexión, este acercamiento a este pasaje bíblico les haya sido de mucha utilidad. Preparen con suficiente oración y suficiente lectura esta enseñanza y que el Señor les respalde este próximo sábado. Será entonces hasta la próxima. Dios les bendiga.